Chicos, pues vamos a dar inicio a la clase. Bueno, pues me tocó compartir nuevamente esta parte del tema de las ciencias sociales. Sabemos que, bueno, pues las ciencias sociales son un poquito difícil de enseñar, ya que, bueno, pues es mucho teórico, casi todo es teórico. Siempre les digo a los alumnos, y ya se los había mencionado a ustedes en algún momento, que lamentablemente, bueno, pues las ciencias sociales es esta parte de socializar con los demás y siempre es un poquito difícil ya que es muy teórico. No es como otras asignaturas, bueno, pues que se van dejando algunos ejercicios y se van realizando durante la clase. Aunado a esto, bueno, pues también es un poquito difícil el tiempo, ya que es muy corto para revisar todos los aprendizajes, pero esperemos, bueno, pues aprender lo más que se pueda. Bueno, pues les doy la bienvenida a este regreso a clases virtuales. Ya me conocen, el licenciado Enrique García Juárez, ya les he impartido algunas otras asignaturas y les doy oficialmente la bienvenida a este semestre. Bueno, pues durante este semestre, chicos, vamos a tener varios aprendizajes esperados. Uno de ellos, o el primero, es reconocer las características que nos forman la identidad como mexicanos. Casi siempre, bueno, pues sabemos que tenemos una identidad, lo vamos a ir viendo, pero no sabemos de dónde viene, ¿no? Yo digo, soy mexicano, pero ¿por qué soy mexicano? ¿Cuáles son mis raíces? ¿De dónde viene todo esto? El siguiente punto que vamos a aprender es básicamente comprender la proyección de México al mundo a partir de los movimientos sociales. Vamos a revisar rápidamente qué es un movimiento social y para qué funciona, cómo funciona un movimiento social. El siguiente es analizar la importancia de los cambios estructurales de la Carta Magna de 1917 y su impacto en la vida social contemporánea. Bueno, pues hablar también de la Carta Magna es todo un tema, solo que, bueno, pues solo vamos a revisar unas partes o lo más importante y se va a complementar precisamente con tareas. El siguiente punto es argumentar la trascendencia de las decisiones tomadas por el Poder Ejecutivo, cuáles son sus facultades y cuáles son sus limitaciones. Y el último de los puntos o aprendizajes es la evaluación de la postura del pensamiento de los principales protagonistas y de la trascendencia de la vida actual. Es decir, vamos a recopilar pensamientos de algunas personas, ¿no? Podríamos pensar que en algunos momentos hablamos mucho de Platón, hablamos mucho de la teología, hablamos mucho de ciertos pensadores que ya tienen mucho tiempo, vamos a decir, sus teorías, pero ahora vamos a hablar de aquellos nuevos pensadores, aquellas nuevas corrientes que nos van precisamente, bueno, pues en unas cuestiones a cómo ha ido evolucionando la sociedad. Bueno, pues vamos a rápidamente, para lo cual solicito su participación para que, bueno, pues esto sea un poquito más rápido. Primeramente, ¿quién me dice, chicos, qué estudian las ciencias sociales? ¿Quién me dice qué piensa que estudian las ciencias sociales? También la participación va a contar, bueno, la voy a tomar en cuenta para, bueno, pues eh, básicamente la calificación. Alguien que me diga, chicos, ¿para qué sirven las ciencias sociales o qué son las ciencias sociales o qué estudian las ciencias sociales? Bueno, yo me imagino que las ciencias sociales se encargan de conocer todo lo que rodea a la sociedad, como las leyes y las constituciones y eso. Muy bien, Madean, muy bien. ¿Alguien más, chicos, chicas? El Anet. comportamiento del ser humano. Muy bien, Uriel. Su interacción con otros Leonardo. humanos. La interacción con otros humanos, muy bien. Bueno, pues básicamente es eso. También nos dice Anet que es el comportamiento humano y nos dice Leonardo que las ciencias sociales son un conjunto de disciplinas que estudian fenómenos relacionados con la sociedad y el ser humano. Así es, básicamente las ciencias sociales es eso, ¿no? Aprender a socializar la relación entre los seres humanos para definirlo muy simple y llanamente. Recordemos que las ciencias naturales son aquellas que se pueden demostrar. Siempre que hablamos de una ciencia natural, sabemos que se puede demostrar a través de una metodología de la investigación y las ciencias sociales no funcionan de la misma manera. ¿Por qué? Porque en las ciencias sociales vamos a solamente estudiar la interacción de los seres humanos. La sociología, ¿qué estudia? Pues básicamente la psicología estudia a una persona, la sociología estudia a un grupo de personas, es decir,
ya no es la interacción, sino son los comportamientos, cómo se van a comportar esos seres humanos. La siguiente dice, ¿cómo se llamó a la religión en donde florecieron las culturas prehispánicas? ¿Cómo se le llamó a esa región? Había una región de culturas prehispánicas, ¿cómo se llamaba? ¿Alguien recuerda sus clases de historia? Se dividía en 3 grandes regiones. No me acuerdo. No recuerdan. Ok. La historia Bueno, no se clásica. preocupen. Ok, Stephanie. Bueno, mira, había una región, o se dividía en 3 regiones. Antes de que llegaran aquí los españoles, las culturas prehispánicas florecieron en el centro del país. A esta había 3 regiones precisamente que eran habitadas. Una, básicamente, bueno, pues es donde floreció, que se llamaba Mesoamérica. La otra se llamaba Aridoamérica. ¿Ok? Es más, lo tengo aquí, bueno, lo vamos a ver en el siguiente para que lo vean cómo estaban divididas. Pero realmente donde florecen eh, estas culturas prehispánicas, ese territorio fue conocido como Mesoamérica. Era ese lugar en donde, bueno, pues surgieron todo y es lo que vamos a ver que nos forma como identidad. ¿Cuáles fueron las principales civilizaciones que conoces? Ahora, bueno, ¿cuáles civilizaciones conocen prehispánicas? No conozco la maya, la olmeca, la chichimeca y La Tolteca. Muy bien, Cintia. ¿Alguien más? Así es, ¿no? Bueno, principalmente la civilización madre o donde surge todo tiene que ver con los olmecas. De ahí, bueno, proliferan muchísimas, ¿no? Hay alrededor de 35 y posiblemente, bueno, pues haya más, pero no están contabilizadas dentro de las grandes civilizaciones. Tenemos a la olmeca, los aztecas, los mayas, chichimecas, toltecas, chapanecos, o sea, existen de verdad que muchísimas. ¿Qué es un movimiento social? Ahora vamos a algo más actual. ¿Qué creen que sea un movimiento social? Sobre las manifestaciones sobre algo. Así es, muy bien. Tienen como finalidad Bien, Carla, ¿quién más? social. Uriel. No le escuché muy bien, Uriel. Nuevamente. Tienen como finalidad encontrar bueno, buscar el cambio social. Son grupos de Buscan. personas. Muy bien, muy bien. Exactamente, ¿no? Lo que busca es precisamente hacer un cambio social, un movimiento social, como bien lo mencionó Uriel, su objetivo es buscar un cambio social. No solo es manifestarse por manifestarse, sino generar un cambio. Lo vamos a ver más adelante, muy bien. ¿De dónde deriva? Pues deriva básicamente de un reclamo social, ¿no? Hasta que hay un hartazgo, hemos visto muchos movimientos sociales como el movimiento feminista, el movimiento Yo Soy 132, el movimiento por la paz. Entonces, ¿de dónde surgen? Pues básicamente de un reclamo social o de un hartazgo social que se va a transformar o que busca principalmente que hacer un cambio. Muy bien, Uriel. ¿Con qué otro nombre se conoce la Constitución? ¿Han escuchado la Constitución? De repente la llamamos de otra manera. No sé si recuerde a alguien cómo se le conoce a la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Carta Magna. Magna. Exactamente, muy bien. Así es, Jessica. Carta Magna. Así es, cuando hablemos nosotros de la Carta Magna nos estamos refiriendo precisamente a la Constitución. De hecho, bueno, pues este nombre la adoptan casi todas las constituciones del mundo, son consideradas cartas magnas. Muy bien, excelente. ¿Quién representa al Poder Ejecutivo? Tenemos 3 órdenes. El presidente. El gobernador, ok. Muy bien, Uriel. El presidente de la República, ok. No está mal también el gobernador, porque recordemos que nuestro sistema federalista nos dice que tenemos un presidente y que tenemos 32 estados y que esos estados, cada uno de ellos va a tener un representante. Entonces, ¿quién va a representar a cada uno de esos estados? Va a ser el gobernador del estado. ¿Y quién es el gobernador del estado? También es precisamente el Poder Ejecutivo, pero vamos a ir viendo cada uno de esos pasos y cómo se van complementando. ¿Cuáles son los 3 poderes de gobierno? Bueno, ya se los dije, ¿no? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Vamos a ver en este curso precisamente cuáles son las facultades de cada uno de ellos. ¿Qué es participación ciudadana, chicos? ¿Qué
piensan que sea la participación ciudadana? Es la votación. ¿No se nada el voto? Es que, perdón, no lo escuché bien. ¿El voto de las personas? Podría ser lo que comentaron, el voto, ok. Sí tiene que ver con la participación ciudadana, ese es un hecho, tiene que ver, pero muchas veces pensamos que yo participo con mi país o mi participación ciudadana se limita al voto, y no es así. La participación ciudadana, nosotros podemos participar y más ustedes como jóvenes pueden participar ciertamente en muchos procesos que tienen que ver con el país. No solo es ir a votar, sino podemos hacer mucho más que eso. Básicamente la participación ciudadana es la intervención de cada uno de nosotros en la vida social del país. Y recordemos que simple y sencillamente con que yo respete un semáforo de tránsito, con que yo me forme y respete una fila, con que yo, eso es participación ciudadana. ¿Por qué? Porque yo estoy generando precisamente una sana convivencia y como nos decía el primer punto, la interacción o el comportamiento humano. Y el último, que también ya lo vimos, que es la ética. ¿Recuerda qué era la ética? Saber entre lo que está bien y está mal, una serie de principios. Así es. Así es, vimos que la ética, bueno, pues teníamos que ver, tanto la ética como la moral nos hace ver entre el bien o nos hace saber esta diferencia entre el bien y el mal. Sin embargo, habíamos quedado que la ética es interna. Yo decido hacer las cosas, yo decido hacer ese bien o yo decido hacer ese mal. Y la moral tiene que ver más con que la sociedad me juzgue si algo está bien o algo está mal, ¿no? Por ejemplo, si vemos en la calle precisamente a jóvenes eh, muy, de muy corta edad fumando en la calle, ¿quién los juzga? Los juzga precisamente la sociedad, a eso se le llama moral. Pero si ellos deciden fumar, entonces ellos están transgrediendo su ética. Esa es la diferencia entre ética y moral. Bueno, pues aquí está el ejemplo que les decía, ¿cuáles son nuestras raíces? Básicamente, ¿cuáles son nuestras raíces? Tenemos dividido aquí el mapa que les comentaba, la parte central es Mesoamérica, ahí fue donde proliferaron básicamente todas las culturas que conocemos, ¿no? La maya, la azteca, los mexicas, todas esas raíces culturales, independientemente de que nosotros, bueno, pues formamos parte de este territorio central, pues básicamente hay muchas otras personas que pertenecen a otros grupos o a otras regiones o a otros estados y esta es la herencia cultural para todos. Tenemos Aridoamérica, que era un lugar pues básicamente árido, donde no había, casi todos seguían siendo sedentarios. Y tenemos a Oasis América, que era una región que había muy poco movimiento porque sí tenía lugares que estaban básicamente, designados para la agricultura y si había casas y si había, pero no había tanto básicamente una proliferación de muchas culturas. Bueno, pues esas son las raíces de nuestra nación, chicos. Vamos a ver las primeras etapas de la historia de México, la forma el preclásico, que da origen y formación a las grandes civilizaciones. La primera gran civilización fue la Olmeca, también conocida como la civilización madre. Esta estaba asentada en lo que ahora es Veracruz y Tabasco. Fueron grandes comerciantes y por ello influyeron en la cultura mesoamericana. Las 4 principales ciudades fueron Cuicuilco, La Venta, Tres Zapotes y San Lorenzo. Bueno, pues ellos crearon el primer sistema de escritura mesoamericana. Recuerden que les había comentado que, bueno, la historia se divide en dos, una es prehistoria y otra es historia. Y simple y sencillamente con la invención de la escritura, automáticamente todo lo que ya está escrito, a eso se le conoce como historia. Todo lo que no se pudo haber escrito se le conoce como prehistoria. Bueno, pues al culminar estas grandes civilizaciones desaparecen y se forman otros lugares como Teotihuacán y otros grandes lugares, ¿no? Ellos crean principalmente el calendario de 260 días que les servía a ellos para la agricultura y el de 365 días. Actualmente nosotros, chicos, nos regimos por un calendario que se llama gregoriano de 365 días y se lo atribuyeron a esta región básicamente que tenía que ver, bueno, pues con Europa. Sin embargo, aquí en México, precisamente en América,
ellos ya contaban con este calendario de 365 días. Otro de los aportes mundiales que tiene que ver nuestras culturas tradicionales tiene que ver con la invención del cero. Ellos ya habían aprendido a utilizar el cero y ya contaban, ya multiplicaban, ya dividían, ya hacían muchas cuestiones matemáticas precisamente con el cero. Eran grandes astrónomos, grandes astrólogos, y esta parte es la que debemos de tener básicamente fundamentada para saber cuáles son nuestras raíces, ¿no? Porque muchas veces asociamos lo negativo con los mexicanos, o precisamente, bueno, si conociéramos a algunas personas, o si pusiéramos o pidiéramos una opinión en internet, en YouTube, ¿qué piensan de los mexicanos los extranjeros? Bueno, nos van a asociar muchas veces con el mariachi, pero lamentablemente también nos asocian con otras situaciones como narcotráfico, como muertes, como violencia. Entonces, bueno, pues nosotros podemos cambiar eso. ¿Cómo? Pues precisamente con las ciencias sociales, ¿no? Modo de comportarnos. Bueno, pues posterior a eso, teníamos nosotros anteriormente el preclásico, posterior a ello, bueno, pues se da el clásico. ¿Qué es el clásico ahora? Bueno, pues el clásico es aquel surgimiento de todas las grandes civilizaciones, como ya lo vimos, ¿no? Tenemos muchas grandes civilizaciones y se empezaron a crear aquellos centros ceremoniales, se empezaron a crear muchos lugares que básicamente pues ahora continúan y somos a nivel mundial envidiados por estas civilizaciones, ¿no? Sabemos que sí existe precisamente una parte que tiene que ver con la negatividad de cómo es que nos ven, ¿no? Los sacrificios humanos, que básicamente nos decían, bueno, que abríamos y que comíamos corazones, que bebíamos sangre humana, que decapitábamos, sí, pero forma parte de lo que era la cultura de estas grandes civilizaciones. Sabemos que ahora, bueno, pues existen aún vestigios de todas estas grandes civilizaciones, pero en muchas de las ocasiones, bueno, pues precisamente no nos preocupamos por saber qué son estas civilizaciones. Digo, me tocó a mí en una ocasión llevar a algunos chicos de otra escuela, fuimos a Teotihuacán y íbamos caminando, yo llevaba a los chicos que iban con mi contingente, con mi escuela, y veíamos a otros chicos que pasaban por atrás de nosotros y uno de ellos mencionó, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Hay puras piedras, solo vemos piedras y piedras y piedras, no hay nada que hacer, ¿no? Y yo veía realmente a los extranjeros y estaban maravillados al ver todas estas pirámides, ¿no? Entonces muchas veces nosotros menospreciamos básicamente estas culturas o estos orígenes que tenemos, pero realmente, bueno, pues son envidiables, ¿no? Podríamos pensar que la pirámide más grande se encuentra en Egipto, pero no es así, ¿no? La pirámide más grande del mundo se encuentra aquí en México y está en Puebla, está en Cholula. Entonces deberíamos de sentirnos orgullosos de esas raíces. Bueno, pues vamos a avanzar. Posterior a ello viene el posclásico. ¿Qué es el posclásico? Pues básicamente ya la decadencia de todas estas grandes civilizaciones y que culminan precisamente con esta parte de la llegada de los españoles precisamente al continente americano y precisamente llegan, bueno, pues a México, ¿no? Sabemos que posterior a ello, bueno, pues se da toda esta parte de dominación que tenía que ver pues con los principios de dominación más que nada, bueno, pues militares, pero también nos empiezan a dominar de manera, básicamente de manera ya intelectual a cada uno de nosotros, ¿no? Nos van cambiando mucho de la cultura que teníamos, de las raíces que nosotros teníamos. Sin embargo, bueno, pues muchas de esas cosas sobreviven hasta el día de hoy, ¿no? Una de ellas es precisamente el Día de Muertos. Sabemos que, bueno, pues es el único país del mundo en donde realmente festejamos esta parte del Día de Muertos, ¿no? Se le rinde un culto precisamente al Día de Muertos. No solo es como en otros lugares, o no solo es como en Estados Unidos, que solo es el día de Halloween y es básicamente, bueno, salir a divertirse. Aquí se lleva un proceso, como lo sabemos, tenemos en nuestra cultura integrada esta parte de que, bueno, pues se hace una ofrenda precisamente a aquellos muertos. El posclásico tiene que ver con todo esto, chicos, tiene que ver con todo el declive de estas grandes civilizaciones que lamentablemente, bueno, pues fueron dominadas por los españoles y, ¿por qué no decirlo, no? Realmente los españoles que llegaron aquí a México y con los que se logra la conquista de México fueron 500 españoles, ¿no? Imagínense que en algún momento en las grandes ciudades
por ejemplo, Teotihuacán llegó a haber más de 100,000 habitantes, ¿no? Solo hablamos de una sola ciudad, 100,000 habitantes. Imagínense un ejército de 100,000 contra un ejército español de 500. O sea, no hubieran durado nada, ¿no? Lamentablemente se da esta parte de la conquista de México precisamente con la intervención de muchas culturas, porque muchas otras culturas tuvieron que ver precisamente para que el imperio azteca fuera derrotado. Bueno, pues, ¿qué pasó después de la conquista? ¿A dónde nos lleva la conquista? Bueno, pues después de la conquista empiezan a llegar muchos precisamente españoles aquí a México, a las regiones. Está comprobado que, bueno, pues de México se llevaron todo, ¿no? Se llevaron plata, se llevaron oro, se llevaron piedras preciosas. De verdad que, bueno, pues nos saquearon completamente. Y no tan solo a la región de México, sino a toda la región que tenía que ver ya con países que estaban más al sur. Bueno, pues fue verdaderamente un saqueo. Hubo en ese entonces toda la plata que había circulando por el mundo era precisamente de América. Hay registros de las bitácoras en donde decían que salían diariamente cargados 500 barcos diario al día cargados de plata. Entonces, básicamente, bueno, pues si somos un continente, bueno, que estamos básicamente, pues, en cierto punto pobre, pues tendría que ver no de manera tan directa, pero sí tendría que ver con esta situación de que, pues, básicamente nos saquearon, ¿no? Como yo siempre les comento a mis estudiantes, ya no se podía parar. La conquista de América ya no se podía frenar, era algo que se iba a dar en cualquier momento. Si no eran los españoles, hubieran sido los portugueses, si no hubieran sido los portugueses, hubieran sido los ingleses, o hubiera sido alguien que estuviera más avanzado que nosotros, ¿no? Lamentablemente para ese entonces nosotros teníamos también unos pros y contras, ¿no? Cuentan las leyendas que realmente cuando llega Hernán Cortés al centro básicamente de los aztecas, al centro de México, queda completamente impactado porque ellos venían de un continente en donde ya trabajaban el metal, ya podían hacer básicamente sus armaduras, podían hacer espadas, sin embargo, no conocían ni básicamente el desagüe, no conocían tampoco el pavimento, la pavimentación. Y cuando llegan precisamente a México, al centro de México y a México Tenochtitlán, para hablar de un lugar en específico, a México Tenochtitlán, cuando llegan a Tenochtitlán quedan impactados porque ven precisamente estos canales de riego, estos canales para que llegue al centro de la ciudad el agua, y otro diferente para que salieran los desechos de agua, ¿no? Quedan impactados porque ellos no conocían la pavimentación. En Europa no había pavimento, ellos vivían aún con tierra, básicamente sobre la tierra, ¿no? No tenían esta parte, y cuando llegan aquí se asombran de ver todo esta edificaciones y toda esta organización que se tenía. Bueno, ¿qué nos deja también la conquista? Como les comento, bueno, pues si tenemos una parte negativa también que forma parte de la conquista, también tenemos otra parte positiva, ¿no? Fue la integración básicamente de que nos fueran aleccionando. Lamentablemente, bueno, pues esta interacción de estas dos culturas, pues no fue como una integración, más que nada fue un choque de culturas, ¿no? Imagínense que nosotros pensábamos y sabíamos que existían muchos dioses, el dios del agua, el dios de la lluvia, el dios del sol, la diosa de la luna y muchas otras, y llegan y nos los cambian todos y cada uno de ellos. De hecho, bueno, pues hay una lista, cómo nos van cambiando a nuestros dioses por los santos que ahora conocemos, ¿no? Uno a uno nos lo van cambiando a todos para que nosotros creyéramos. Bueno, pues yo les decía, ¿con qué estandarte se da, declara yo les decía, la última dominación que se da precisamente por parte de los españoles hacia los nacidos aquí o conocidos como indígenas, pues se las da con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Básicamente es con lo que nos dominan. Nosotros no queríamos integrarnos a la religión católica, aún había resistencia para integrarse a la religión católica, y la última resistencia se da con la dominación y la creación básicamente
de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Nos la ponen a nosotros y nos dicen, mira, es morenita igual que tú, tiene las mismas características igual que tú, todo está igual que tú, y básicamente los mexicanos de aquel entonces ahora sí ya adoptan la religión católica precisamente con la Virgen de Guadalupe, ¿no? Paradójicamente, les digo a los estudiantes, con eso nos dominan y precisamente con eso nos liberamos, ¿no? Cuando se da el movimiento de independencia por parte del cura Miguel Hidalgo, pues precisamente el estandarte de guerra fue la Virgen de Guadalupe. Bueno, pues a esta parte integré muchos videos. Lamentablemente, bueno, pues el tiempo es muy corto. ¿Qué es lo que voy a hacer, chicos? Los videos todos se los voy a subir al Classroom para que los puedan ver en cualquier momento y sepan de lo que estamos hablando, ¿no? Aquí ya está más que nada contada la historia de qué trata de cada uno de estos videos. Bueno, pues la colonia. ¿Qué fue la colonia? La colonia básicamente fue esta parte de dominación, pero ya de integración, ¿no? Sabemos que, bueno, pues ya nos habían conquistado también ideológicamente, pero ahora viene esta parte de la colonia, ¿no? Y hay un pensador que dice que los españoles no vinieron a trabajar a México, sino vinieron a que nosotros trabajáramos para ellos. ¿Cómo se da esta parte de la colonia? Bueno, pues aquí empieza a surgir esta parte del clasismo. Es donde empieza a ver nosotros, bueno, pues sabemos que predominantemente nuestra fisiología, bueno, pues somos morenos, básicamente algunos más que otros, hay muchos que tienen color de piel muy clarita, pero la mayoría de nosotros somos morenos, ¿no? Y yo les decía, en algún momento adelante, vamos a ver un video, esperemos que nos dé tiempo, de esta parte del racismo que hay en México, porque realmente sí existe un racismo en México, ¿no? Y yo diría, bueno, ¿cómo existe un racismo si la mayoría somos morenitos, ¿no? Pero sí hay un racismo, pero tiene que ver también con la parte del clasismo. Es decir, si yo me encuentro posicionado económicamente mejor que otra persona, automáticamente se da el clasismo. Bueno, pues esta parte de la colonia nos dio esta parte de lo que fue el clasismo. Se empezaron a clasificar a aquellas personas. Los españoles eran aquellas personas que tenían el más alto rango, pero si un español o una española se casaba con una persona de aquí, con un indígena, pues básicamente ya tenía una menor condición. O por ejemplo, si una pareja de españoles venía y se asentaba aquí en México y su hijo nacía ya aquí en México, ya no era considerado español, ya era considerado como una raza diferente, ¿no? O como una clasificación diferente. De hecho, bueno, pues aquí podemos ver esta tablita que tiene que ver pues básicamente con la clasificación que hubo de muchas integraciones y muchas mezclas de todas aquellas personas que se encontraron en aquel momento. Recordemos que también, bueno, pues los españoles integraron o trajeron a muchas personas negras al continente americano precisamente para que les enseñaran a trabajar. Recordemos que, bueno, pues ellos ya habían dominado la parte de África y traen a muchas personas de color precisamente para enseñar a los nativos de aquí precisamente a los recursos como es la minería. Bueno, pues la independencia de México. ¿Qué es la independencia de México, no? Otro de los temas, bueno, pues bastante entretenidos para aquellos que nos gusta la historia, ¿no? Tiene que ver con aquella parte de hartazgo, ¿no? Así como los movimientos sociales, y tiene que ver precisamente que la independencia y la revolución son considerados los primeros movimientos sociales en México, porque tanto la independencia como la revolución tuvo que tener un sistema de organización. Ese sistema de organización, pues básicamente nos dio lo que ahora es México, ¿no? Básicamente se buscó que la independencia de México, ¿de qué manera? Pues básicamente nosotros veníamos de un sistema que tenía que ver con un tlatoani, ¿no? Que tenía que ver con aquella persona que dominaba precisamente toda la cuestión militar, económica, de clase, de todo, y después, posterior a ello, nos integran a alguien que es llamado rey. Sin embargo, bueno, pues tanto aquí en América había muchos movimientos, también en Europa, ¿no? Y precisamente en este punto de la historia de México es dominada España por Napoleón Bonaparte y derrocan precisamente al rey de España e instaura Napoleón Bonaparte a su hermano como rey.
es de en donde en México nos damos cuenta que le rendimos tributo a un rey que nunca conocimos. De hecho, en ese momento el rey Carlos VII nunca vino a México, ¿no? O al continente americano, por decirlo. Entonces le estábamos rendiendo todo y se le pagaba un tributo a alguien que nunca había venido a México y que ni siquiera conocíamos. Cuando lo derroca Napoleón, pues básicamente dijimos, bueno, quién sabe quién sea Napoleón, ¿no? Tampoco lo conocemos. Entonces, precisamente se dan estos movimientos tanto en América como en Europa y se empieza a hablar ya precisamente de la independencia de México. Sabemos que la independencia de México, bueno, pues tiene sus orígenes en Querétaro, ¿no? Como les comento, todos estos videos se los voy a integrar precisamente al Classroom para que los puedan ver, chicos. La independencia de México, bueno, pues se le atribuye precisamente a doña Josefa Ortiz de Domínguez, que es la que menos se menciona en los libros de historia. La conocemos porque es mencionada, pero en realidad se le tendría que dar, sabemos que no se le dio en aquel entonces, no se le dio realmente, vamos a decir, que una calidad igual que la del cura Miguel Hidalgo, o como la de Ignacio Allende, o como la de algunos otros héroes precisamente de la independencia. Pero ella fue quien organizó y quien dio los primeros pasos, ¿no? De hecho, básicamente ella fue la primera mujer que organizó a los hombres para dar precisamente este movimiento de independencia. Bueno, pues sabemos que se empiezan a organizar, estaba pactado para el 20 de septiembre, precisamente el movimiento de independencia, el 28, perdón, de independencia, pero realmente los descubren y tiene que darse con anterioridad, ¿no? Se preocupan, se apuran y precisamente se da el 16 de septiembre de 1810, principalmente se inicia este movimiento de independencia con el cura Miguel Hidalgo. Hablar de esta parte, bueno, de la historia es bien difícil. ¿Por qué? Porque lamentablemente, bueno, pues los libros de historia nos han contado una versión que realmente es así como que la veríamos de superhéroes, ¿no? Básicamente, bueno, pues nos cuentan una historia del cura Miguel Hidalgo y de los demás actores que precisamente tuvieron que ver con la independencia y la revolución de México. Sin embargo, si nos pusiéramos a estudiar precisamente la historia de la independencia y de la revolución de México, bueno, pues nos llevaríamos a algunos descontentos porque pues realmente lo que nos contaron los libros de historia con la historia real, pues dista mucho de lo que es una de la otra, ¿no? Precisamente este movimiento de independencia de 1810 pudo haber terminado en 1811. Sin embargo, llevó 10 años terminar con el movimiento de independencia. ¿Por qué? Porque precisamente el cura Miguel Hidalgo tenía también intereses dentro de la Ciudad de México, que eran donde estaban asentados aquellos españoles más ricos. Sin embargo, el cura Miguel Hidalgo, nosotros lo vemos como un cura, pero él venía de una familia muy adinerada y decide no entrar a la Ciudad de México. Sin embargo, decide no entrar a la Ciudad de México porque ahí vivían sus familiares y él no lo cree pertinente y eso nos prolonga la guerra pues básicamente 9 años más. Bueno, pues durante todo esto se firmaron diferentes tratados que nos llevan a la Constitución que ahora conocemos, la de 1917, que es la que nos rige actualmente, pero dentro de este proceso de México independiente, pues básicamente se tuvieron que hacer muchos tratados, muchas convenciones, muchos acuerdos que en muchas de las ocasiones no eran respetados. Uno de ellos, pues fue básicamente aquel que declara o que expone precisamente otro de los curas que vemos, ¿no? José María Morelos y Pavón era básicamente también un cura y él es el que sienta las bases precisamente para estos acuerdos o decretos, ¿no? Este acuerdo de Apatzingán, perdón, es precisamente el que decía que debía de haber ya la división del gobierno, que debía de haber un ejecutivo, legislativo y judicial, pero al ser él básicamente de la iglesia, pues en ese mismo acuerdo declaraba precisamente que la religión católica era la única que se podía profesar en México. Entonces aún seguíamos teniendo estos tintes que tenían que ver aún con parte de la corona española, con aquella ideología católica y con algunas cuestiones más.
Bueno, pues los movimientos sociales, vamos a ver qué son los movimientos sociales, ¿no? Como ya lo comentaba Uriel, básicamente los movimientos sociales pues tienen que ver con aquel reclamo, es aquel reclamo social, ¿no? En donde yo por un hartazgo me voy a conjuntar un grupo de personas que tengan mis mismos ideales. Voy yo a lanzar una convocatoria para aquellas personas que quieran o que tengan un mismo ideal. Como les decía, ¿no? Existen muchos movimientos sociales a través precisamente de la historia de México. Una de las tareas es esa, que ustedes investiguen cuántos movimientos sociales hay y cuál era su función, ¿no? ¿Para qué estaban organizados cada uno de estos movimientos sociales? Vamos a ver, nos dice, ¿qué es un movimiento social? Es un tipo de acción grupal cuyo principal objetivo es empoderar a la población oprimida y transgredida. En general se trata de grandes grupos que pueden estar organizados formalmente y que se preocupan por los problemas políticos y sociales específicos. Los movimientos sociales tienen como principal objetivo pronunciar un cambio o un bienestar o evitar que se genere uno en la principal manera, ¿no? Recordemos que yo puedo hacer un movimiento social precisamente para evitar, ¿no? El llamado gasolinazo, movimiento social, para evitar, o también puedo hacer un movimiento social como el Movimiento por la Paz, en donde lo que busca es precisamente que haya paz, ¿no? Que el gobierno que está actualmente, pues nos genere esta parte de sensación de paz y de tranquilidad y de seguridad a la población general. Bueno, pues los movimientos sociales casi siempre aparecen como un reclamo social o una injusticia social. Para eso existe este movimiento que refuerza y que debe ser capaz de despertar el interés de una mayor cantidad de ciudadanos. Si no, pues automáticamente tiende a desaparecer. Vamos a ver, chicos, este video para que veamos de qué trata también los movimientos sociales. Bueno, aquí estoy. El día 14 de marzo yo recuerdo que me encontraba junto a un grupo de amigas extranjeras subiendo hacia los nevados de Soyipuyi. Desde la caseta del guardaparque era muy difícil poder observar lo que ocurría hacia el lado del sector de Conguillío. Así que cuando comenzamos nuestro ascenso nos dimos cuenta que se podía observar una gran columna de humo, muy similar a esta, pero mucho más grande en realidad, y que se proyectaba por varios kilómetros hacia la zona de Argentina. Así que después cuando descendimos, diversos medios de información señalaban que había comenzado un incendio de grandes magnitudes en la zona de la reserva de China Muerta, novena región de la Araucanía, nuestra región. Así que se hacía un llamado urgente y desesperado por acudir a la zona porque cientos de araucarias milenarias se están consumiendo literalmente. Así que llegué a mi casa y decidí movilizarme. Y tomé la opción de buscar por las redes sociales qué podía hacer yo. Y finalmente di con grupos de otras personas que también se estaban movilizando hacia la zona. Ahora, ¿qué significa esto en términos ecológicos? Yo quiero decirles que en términos ecológicos significa que corría el riesgo de desaparecer una cantidad de araucarias milenarias que nunca más se iban a regenerar, o que si se van a regenerar van a pasar cientos de años si es que el destino lo permite. Así que, en el fondo, lo que nos propusimos hacer fue observar que en esta zona de China Muerta, un 42% de su superficie fue totalmente consumida por el fuego, 3.300 hectáreas de terreno desaparecidas y devastadas. Y no solo eso, también esto. Esta imagen es súper representativa porque cuando hablamos de araucaria, también hablábamos de fauna y hablábamos de vida silvestre. Esta imagen yo creo que lo dice todo. Ahora, diversos estudios señalan que nuestro país es singular. Singular por su geografía, singular por su contexto, pero especialmente por ser singular, por ser un país donde ocurren catástrofes naturales de alto impacto. Así que en este sentido yo les planteo la siguiente pregunta. ¿Somos conscientes de esto? ¿Somos capaces de entender dónde vivimos? Y ahora, para meternos un poco de fondo, me gustaría preguntarles, ¿cuántos de ustedes saben cuánto representa una hectárea? ¿Alguno tiene alguna idea? Bueno, yo no lo sabía, pero una hectárea representa 2 canchas de fútbol juntas. Así que, en este sentido, y si retrocedemos en el tiempo, desde el año 1964 existe un registro nacional. Así que en nuestro país existe un total de 2.400.000 hectáreas de terrenos consumidas por el fuego. Solo en nuestra región
existe un total de 200.000 hectáreas consumidas y devastadas totalmente. Así que los invito a hacer el siguiente ejercicio. Si una hectárea son 2 canchas de fútbol y la multiplicamos solamente por el total de las hectáreas consumidas en esta región, 200.000, nos da un total de 400.000 canchas de fútbol juntas quemadas, 1.600 kilómetros cuadrados. Pero se los quiero representar de otra forma, mucho más gráfica. Padre Las Casas y Temuco juntas, 2 veces consumidas, devastadas, en un escenario que se traduce a eso, completamente aniquilado. Bien, ahora ustedes se preguntarán, ¿qué hace un tenista apagando incendios? La verdad es que ni yo lo sabía. Con suerte sé manipular el horno de mi casa, con suerte. Pero empecé a hacer una introspección, empecé a retroceder en el tiempo y yo dije, a ver, pasé por distintos voluntariados, me la jugué allá, me la jugué acá. Cuando viajo tengo que hablar en francés, a veces me tupo, a veces no. Entonces empecé a darme cuenta que tenía la habilidad de coordinar, movilizar y gestionar grupos. Así que en conjunto con los otros coordinadores que manejaban distintas áreas, nos pusimos de acuerdo y dijimos, vamos a trabajar en el incendio, no solamente en el incendio por el lado del fuego, sino que de manera transversal y multidimensional, porque todas las catástrofes ecológicas tienen una serie de dimensiones que de repente se dejan de lado. Así que bueno, en un punto llegamos a ser 90 voluntarios, trabajando de forma integrada y cohesionada, con unos dolores de cabeza terribles. Imagínense lo que es 50 días de trabajo sin parar, noche ni día. Yo incluso llegué a viajar 2 veces por día a Temuco, mi familia es testigo y que yo parecía el zombie, que no entendía que me hablaban, pero funcionaba, totalmente funcional. Hasta me gané un poquito de estrés con eso. Entonces, eso fue lo que fue ocurriendo y finalmente el incendio se terminó. Pero hoy en día hay una tarea que es súper importante. Hoy nosotros como grupo, como movimiento, estamos trabajando en la restauración de la zona de China Muerta. Estamos formando una ONG. Esta ONG se llama SOS, Defensa del Bosque Nativo. Nosotros queremos replicar nuestro modelo de acción. Queremos que esto se pueda aplicar en toda la zona sur. Nosotros no tuvimos la suerte de contar con manuales ni protocolos de acción. Todos los días era un dolor de cabeza porque la contingencia implica improvisar, avanzar, gestionar, pero no fallar, porque trabajas con humanos y los trabajas exponiendo las situaciones de riesgo. Así que en ese sentido fue bastante complejo, pero finalmente, y aquí lo más hermoso de todo esto, nosotros desarrollamos conocimiento local y que hoy en día se va a poner en práctica y va a ser replicado en una serie de otras partes, porque aquí trabajaron psicólogos, asistentes sociales, ingenieros en recursos naturales. Éramos un equipo humano, éramos un montón de jóvenes que teníamos el deber moral de responder a esta contingencia. Y así lo pasábamos bien algunas noches, se armaban reuniones y de todo. Bueno, hoy en día nosotros como movimiento somos en el fondo un tejido social único y fuerte. Pero no solamente nosotros, yo quiero decirles que todos ustedes y toda la gente que está en esta ciudad y en el mundo representamos un tejido social. Por lo tanto, tenemos deberes morales y deberes ciudadanos. No basta con quedarnos solamente en la crítica, tenemos que tener capacidad de acción. Y la acción se genera cuando uno fuerza yo, contigo, 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 y no somos meros actores pasivos de la situación. Así que yo los invito a que generemos movimientos ciudadanos, a que trabajemos en pos de las futuras generaciones, porque ellos merecen tener un bosque, merecen tener también un lugar donde poder ampliarse, esparcirse y tienen el derecho a vivir. Y finalmente, este es el mensaje. Gracias. Ok, ahora, ¿quién me dice cuál es la diferencia de lo que pensábamos al inicio que era un movimiento social? Ya analizando este video, ¿cuál creen que sea la diferencia? O cuál es el aspecto negativo de un movimiento social de lo que creíamos y cuál es el aspecto positivo de este nuevo movimiento social? ¿Quién me dice? Los escucho, chicos. Si están ahí, ya los dormí. ¿Alguien que muestre signos de vida? Yo digo que el movimiento social son los autores que actúan para desarrollar sus análisis. Ok, muy bien, Cintia. ¿Alguien más?
Uriel, si era más o menos lo que pensaba. Madian, díganos. Yo digo que los movimientos sociales se basan en una problemática que tiene la sociedad. Para mejorarla, se unen un grupo de personas para llegar Muy a bien. un acuerdo con el gobierno o de lo que provenga el problema. Ok. ¿Alguien más, chicos? Ok, sí, Josué nos dice que si el video y la información la voy a compartir por Classroom, claro que sí, les voy a compartir tanto el video como la presentación en Classroom para que lo analicen posterior a ello. Bueno, pues básicamente vemos aquí un movimiento social porque habíamos dicho en un inicio que precisamente los movimientos sociales son un reclamo social en contra del hartazgo y les decía yo, podemos ver al movimiento Yo Soy 132, que básicamente, bueno, pues era un reclamo en ese momento hacia el presidente, ¿no? Vemos el movimiento por la paz, que es un reclamo social precisamente, pues para alentar o para obligar a nuestras autoridades a que nos den esta sensación de paz. Existen muchos movimientos sociales aquí en México, pero no debemos, ese sería, vamos a decir que hasta cierto punto el aspecto negativo, y el aspecto positivo de los movimientos sociales tiene que ver con lo que yo puedo hacer para mejorar algo. Este movimiento social que tiene que ver con este chico, pues fue precisamente para conjuntar personas y que todos fueran por un propósito igual, que es básicamente en un primer instante fue, como lo podemos ver ahí en el video, vemos en la fotografía que está a un lado, al lado derecho de la pantalla que dice, se está quemando esa parte de la región y dice SOS, precisamente solicitando ayuda para ir a apagar ese incendio. Pero ese es un movimiento social bien organizado que tiene que ver en pro de la ecología. Y recordemos que la ecología es en pro del planeta, ni siquiera de esa región, sino es en pro y en bienestar de todos. Bueno, pues los movimientos sociales también tienen esa característica de que pueden ser, pues precisamente para algo negativo. Yo les decía, ¿no? Posiblemente en mi colonia no haya agua y yo congrego a toda mi colonia y ¿saben qué? Vamos a cerrar una calle para que hasta que el gobierno nos dé agua, ¿no? Y hacemos un reclamo social. Pero también les puedo decir, ¿saben qué? Vamos a conjuntarnos todos y vamos a trabajar, ¿no? Vamos a limpiar nuestra calle, vamos a limpiar nuestro parque, vamos a hacer, entonces los movimientos sociales no solo son para manifestar una inconformidad, sino también se pueden ocupar para un tema básicamente positivo. Bueno, pues existen causas y detonantes que tienen que ver con los movimientos sociales, pero también existen aquellos movimientos sociales que no solo son movimientos, sino son comportamientos básicamente negativos, ¿no? En algún momento, cuando se dio esta parte, lo decíamos del gasolinazo, hubo saqueo a muchas tiendas y eso no puede ser considerado un movimiento social. Eso básicamente es confundir el concepto y eso solo se conoce como comportamiento colectivo. Eso no se llama movimiento social porque nunca están buscando ya sea un beneficio, vamos a decir, que sea común hacia la sociedad. Vamos a decir, en un movimiento social se busca que pues básicamente el gobierno nos dé paz. En el movimiento de los desaparecidos de Ayotzinapa, pues lo que se busca es la recuperación de estos chicos con vida o la recuperación de sus cuerpos, ¿no? Para eso es que están luchando sus padres. Pero en este movimiento, pues básicamente no era considerado un movimiento social, sino más que nada un comportamiento colectivo. Ahora, ¿dónde aprendimos o ustedes como nueva generación, en dónde aprenden a socializar? Tendría que ser principalmente los medios de socialización, tienen que ver con primeramente la familia, después la escuela y después básicamente mi entorno. Sin embargo, ahora vemos que ¿dónde aprenden a socializar? Pues precisamente en la televisión y muy comúnmente en el internet, ¿no? Este proceso de socialización ya cambió. Ahora vemos, y les decía yo, ahora nuestro hermanito sobrino o lo que sea de 3 años, 2 años, ya le damos un celular, una tableta para que se esté quieto, ¿no? Ya no lo socializamos con él, ya no jugamos con él. ¿Qué hacemos?
le damos el internet, le damos su tableta, le damos un juego, le damos un dispositivo electrónico y que se entretenga horas y horas de diversión, ¿no? Y ya no tenemos este proceso precisamente de socializar. De hecho, bueno, pues una de las principales es que nosotros, bueno, yo de este lado encender mi cámara y ustedes del otro lado también encender su cámara, porque recuerden que este tema se llama ciencias sociales o esta asignatura se llama ciencias sociales y tendríamos que tener encendidas las cámaras precisamente para socializar. ¿Estamos de acuerdo? Porque, bueno, pues derivado de esta pandemia, lamentablemente se van cortando estos canales de sociabilización. Bueno, como lo comentaba ya para finalizar, chicos, como lo comentó en un inicio Uriel, ¿qué buscan los movimientos sociales? Pues básicamente un cambio social. ¿Cómo se genera un cambio social? Pues básicamente con la aplicación de los movimientos sociales. Y un cambio social tiene que ver con el respeto a las garantías individuales, los canales institucionales y marcos jurídicos, la información, la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas. Los cambios sociales pues van a ser asociados precisamente a que yo inicié con un movimiento social, pero voy a ir cambiando hasta que llegue precisamente a una movilidad social, ¿no? Que yo pueda hacer un cambio que sea realmente positivo para todos. Agentes de cambio social, ¿quiénes son los agentes de cambio social? Básicamente somos todos. Todos somos agentes de cambio social en donde precisamente, bueno, pues cada uno de nosotros va a ir haciendo un cambio. Como yo les comentaba, no solo es que yo obtenga la mayoría de edad, ya tengo 18 años, aquí está mi credencial, me voy a votar, me pintan mi dedito, ya voté, hasta ahí llegó mi participación social. No es eso. Realmente la participación social es que nosotros intervengamos en todos los procesos de la vida del país. Bueno, chicos, pues aquí están los temas. Realmente, como les comento, el tiempo es muy corto, por eso es que me fui muy rápido. Sin embargo, bueno, pues les voy a subir esta parte de la presentación y todos los videos precisamente al Classroom para que les sirva de material de apoyo y saber, bueno, pues la importancia de la participación ciudadana, que la hacemos todos. ¿Cómo puedo participar yo precisamente en una ONG, en un partido político, básicamente en un sindicato? Y vamos a ir analizando también lo que tenía que ver precisamente con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, chicos, bueno, pues hasta aquí nos quedamos al tema y queda abierto dudas, preguntas, chicos, comentarios, los escucho. ¿Qué color va a ser su libreta? ¿Cómo va a ir forrada? Bueno, pues en ese tema creo que, bueno, ahorita casi todo es digital, Cintia, casi todo es digital, ¿no? Entonces, no tengo así como que una libreta, yo sería así muy abierto para que ustedes pudieran ocupar cualquier otro material, alguna libreta o algunas hojas, si quisieran comprar hojas. Lo único que sí, cuando suban sus tareas al Classroom, lo único que sí les pido es que cada uno de sus trabajos tenga su nombre. Cintia Faustino García, y suba usted su fotografía al Classroom en donde se aprecie su nombre para que tengamos esto. No estoy así, y muchos de los temas o van a ser con una infografía o con un mapa mental, entonces sí les dejo muy abierto a que fuera inclusive en hojas, chicos. ¿Dudas de los temas? ¿Preguntas? ¿Queda bien explicado? ¿Más o menos explicado? De todos modos, chicos, yo les voy a subir la información y posterior a ello, bueno, pues quien tenga dudas, me parece que se va a abrir algunas asesorías para que, bueno, pues si alguien tiene dudas o quisiera saber más acerca precisamente de lo que hablamos, bueno, pues se puede acercar. Por el momento, bueno, pues si no hay dudas, preguntas, sería todo. Les voy a dejar nada más al final, bueno, voy a integrarlos a todos y les voy a dejar precisamente un pequeño cuestionario de lo que aprendimos el día de hoy o de lo que pude haber aprendido el día de hoy. Por el momento sería todo, chicos. Tengan una excelente tarde y una excelente semana. Nos vemos hasta la siguiente clase. Cuídense mucho sobre todo. Bye. Cuídense mucho. Gracias.